Listo. Buenos días a todos. Nos están acompañando Marisol y Alanis. Y bueno, para los que vean la grabación, este es nuestro primer CIPAS. La intención era más que todo que nos conociéramos y brindarles tips o, digamos, lineamientos para la actividad que corresponde a esta fase que estamos desarrollando. Entonces, antes de empezar, voy a pedirle el favor a Marisol y Alanis que se presenten. Si pueden encender la cámara un momentico para conocerlas y continuamos. Adelante, Marisol. Señora, mi nombre es Marisol Carrillo Medina, soy estudiante de negocios internacionales, estoy cursando el periodo 1605, estoy en el CEAP de Chiquinquirá y soy de Quipama, Boyacá y tengo 22 años. Excelente, excelente. Gracias, Marisol. Adelante, Alanis. Bueno, mi nombre es Alanis Piñeros, tengo 19 años, vivo en la ciudad de Bogotá, estoy en el curso pues, de negocios internacionales, trabajo actualmente y ya, diría que ya. Ok, bueno, las dos son del interior del país. Qué chévere, con el clima. Bueno, entonces vamos a compartir el material. Compartirles contenido. Listo. Entonces, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, señora. Bueno, Sí, perfecto. señora. Listo. Entonces, en esta fase que estamos desarrollando y digamos que estamos conversando referente al tema cultural. Se puede creer que este tema es fácil, pero realmente no lo es. El tema cultural, creería yo, de los más complejos que se pueden abordar cuando estamos en medio de una negociación internacional. Él solito, digamos que es capaz de tirar por la borda un negocio, o todo lo contrario, ayudar en el éxito, digamos que de esta operación. Entonces, la actividad en esta fase, recuérdenme cuál es la actividad de esta fase. Muchachos, se Pues les olvidó según lo que cuál está era en la la actividad. pues según lo que está en la guía, el Ah, objetivo tal es, espérame, listo, es sobre el tranquila, tema yo del espero. caso Nestlé, o sea, pues digamos que se enfoca mucho como en estudiar el caso Nestlé y pues ya nosotros mismos contestar las preguntas y hablar del tema de Ujú. cómo, pues digamos, cómo Nestlé puede desarrollarse e ingresar al país de Luxemburgo y después hacer una propuesta también de Ajá, nosotros ingresando pues al país de correcto, nuestra preferencia. correcto, listo. Y en el sílabus, me imagino que han revisado el sílabus. El sílabus, que es, digamos, todo el contenido de la asignatura, todo lo que ustedes deben desarrollar. En el sílabus, cuando examinamos, digamos, am, el contenido que debe haber o lo que ustedes deben desarrollar, se van a dar cuenta que varias unidades hablan sobre internacionalización y en la segunda unidad se habla sobre interculturalidad, que es, digamos, lo que empieza a desarrollarse.
Y también hablan sobre la caracterización y la formación intercultural en las organizaciones. Cuando se emprende un proceso de internacionalización, como caso Nestlé, que Nestlé es una multinacional muy grande, realmente, y tiene una estructura muy compleja, hablar del proceso de internacionalización omitiendo la variable cultura es imposible, no se puede. Entonces, generalmente cuando uno habla de internacionalización, digamos que se empieza en exportación, en eso se piensa. Bueno, la empresa se va a internacionalizar, va a exportar seguramente. No necesariamente eso es internacionalización. Sí es una forma, pero no es la única. Otra forma de internacionalizarse, por ejemplo, sería que la empresa desee crear franquicias. Eso es otra forma de internacionalizarse. Que la empresa desea hacer convenios o acuerdos como los joint ventures, no sé si de pronto han escuchado hablar de ellos. Los joint ventures son negociaciones que se hacen, también se llaman 50-50, porque aquí lo que hacen es que ambas partes, puede ser la dueña del negocio y alguien con el que se asocia, deciden ir 50-50. Es decir, 50 en ganancias, 50 en pérdida, en todo lo que suceda, 50-50. Y eso también se le llama joint venture. Entonces, hablar de la internacionalización, realmente hay muchas formas de hacerlo, aunque de pronto la más común es la exportación, pero no es la única. Hay diferentes formas de verlo. Y en este proceso de expansión o de internacionalización, dentro de las variables, bueno, por ejemplo, en el caso de Nestlé, muchos me hablan, sí, porque de los trabajos que he realizado, me hablan sobre la estrategia. ¿Qué estrategias van a utilizar, digamos, o debería utilizar Nestlé dentro de este proceso? Muchas estrategias, obviamente, abordan es el marketing, el cómo hacer presencia, por qué medios difundirse, o incluso también estrategias en torno a costos, que también son muy pertinentes, pero no podemos dejar de lado la caracterización o el perfil del cliente y ese impacto cultural dentro del cliente. De ahí que hayan marcas o productos que son exclusivos de algunas zonas y que no encontramos por todos lados. Hay muchos productos que, digamos, los venden en un país y en otro no. Y uno de pronto se entera es negociando revisando por internet y dice, mira, esta marca la hay en mi país, pero este producto no lo venden acá. Pero es por un tema a veces cultural. Vamos a revisar hoy lo que son las dimensiones culturales en los negocios internacionales para la clave del éxito global. ¿Qué sucede? En el mundo actual en el que estamos, hablar de negocios internacionales es como el pan de cada día, es normal. Hace años atrás, cuando de pronto la globalización no estaba como hoy, decir que te ibas a hacer negocios con alguien en China era casi que impensable. Hoy no. Pandemia nos dejó de regalo el tema de la conectividad, el tema de que tú para reunirte con una persona ya no necesitas estar físicamente. Aunque tú tengas acceso a medios como Teams, Meet, Zoom y todos los que hay, es suficiente para que te puedas reunir como lo estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, las fronteras se empezaron a borrar, a desdibujar. Incluso la frontera del idioma también se está borrando. Si ustedes analizan, ahora con todo este tema de las IAs, de la inteligencia artificial, no sé si saben que hay algunas IAs que te están haciendo traducción en tiempo real. Es decir, yo estoy aquí hablando con ustedes, yo puedo colocar una IA y esta IA en tiempo real, mientras yo hablo, traduce todo, alemán, inglés, el idioma que ustedes quieran, para que mis interlocutores puedan entender. O sea que incluso la barrera más fuerte que es el idioma, ya tiene solución. Más que son tecnologías que apenas se están dando. Entonces, las barreras son imaginarias en estos momentos. Pero la barrera cultural, esa no se ha desdibujado y sigue siendo un factor muy determinante en el éxito o fracaso que pueda tener una empresa. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar en este subtema, por decirlo así.
Entonces vamos a imaginar con una empresa que tiene un historial de éxito muy marcado en su mercado local, por ejemplo Colombia, y esta misma empresa decide aventurarse en una operación internacional, quiere probar suerte y va a un país con una cultura que es muy diferente a la local. Sin una comprensión adecuada de lo que son las dimensiones culturales, esta empresa puede encontrarse totalmente en un terreno desconocido y puede enfrentar obstáculos que van a ir más allá de los desafíos comerciales tradicionales. Empecemos desde la comunicación, las estrategias de marketing, como les decía, hasta la toma de decisiones y la gestión del recurso humano. Estas diferencias culturales se empiezan a entrelazar en diferentes aspectos que van a terminar incidiendo en las operaciones internacionales que la empresa va a desarrollar. Entonces podemos decir que la importancia de que nosotros abordemos este tema radica en que el mundo que hoy tenemos, número uno, es globalizado. Hoy no hay ningún negocio que pueda darse el lujo de decir, voy a ignorar el plano cultural. No, incluso dentro del país. Porque aquí, a pesar de que todos seamos colombianos, digamos que cada región tiene sus características puntuales a nivel cultural. No puedes ignorar eso al momento de tú trasladar tu negocio a otra región, que puede impactar positiva o negativamente. Entonces, para ilustrar esta afirmación, consideremos un ejemplo. Una empresa occidental que valora la individualidad y toma de decisiones de forma independiente, se puede enfrentar a muchas dificultades en un país de tipo oriental donde prima el colectivismo y la toma de decisiones son consensuadas normalmente. Aquí la falta de adaptación a estas diferencias culturales puede llevar a malos entendidos, conflictos y en última instancia el fracaso en este mercado. Entonces, veamos, ¿qué son las dimensiones culturales? ¿Ustedes habían escuchado hablar de las dimensiones culturales? Pues Pues primera vez. digamos que sí es como la primera vez que se escucha hablar de como tal de este tema y enfocado, ¿no? Ok. Imagínense ustedes, si ustedes están al frente de una empresa en un proceso de internacionalización y le dicen, bueno, Marisol o Alanis, yo necesito medir, o sea, así, yo necesito medir la cultura en este nuevo mercado. ¿Qué pensarían ustedes si les dicen eso? Hay que medir la cultura. ¿Se puede? Pues ¿O no se puede? en mi caso ¿Cómo? en mi caso pensaría que, o sea, medir, no sé si la verdad se podría porque hay que tener en cuenta bueno, cómo me explicara? Las estrategias, mejor dicho, que uno tiene, ¿no? Ujú. Y lo que las demás personas atraen hacia uno. Pues no sé. Tranquila. Sí, es verdad y es complejo. Medir cultura, lo que pasa es que cuando nos hablan de medir, nosotros digamos que nos vamos a lo cuantitativo, nos vamos a los números. Y decir, este país tiene, o este mercado tiene un 30% de cultura. Es como extraño y raro. ¿En qué te estás basando tú para decirme que ese país tiene un 30% de cultura? Ahí es donde empieza lo complicado. ¿Cómo se mide el impacto? ¿Cómo voy a analizar yo estas culturas si es que no las puedo cuantificar directamente, ¿cierto? Entonces, eso tiene solución. Resulta que hay un señor que realizó una teoría en torno a las dimensiones culturales, son las dimensiones culturales de Hofstede, así se llama. Y a través de estas dimensiones culturales es posible hacer ese análisis cuantitativo que suena tan extraño a cualquier país. Entonces, vamos
Ya se las voy a explicar, pero denme un momento porque voy a buscar el link para mostrárselos en tiempo real, porque resulta que esta medición ya existe. O sea, ustedes no la tienen que crear, ya existe. Y aquí ustedes pueden buscar cualquier país del que ustedes quieran saber cómo son sus dimensiones culturales. Quiero tener esta pestañita aquí abierta. Cultural. Ok, listo. Ya la encontré. Entonces, me devuelvo acá. Listo. Entonces resulta que este señor diseñó 6 dimensiones. Ahora, estas dimensiones, ¿cómo me ayudan a medir el plano cultural? Estas dimensiones van de 1 a 100, pero cada una está enfocada en algo diferente. Entonces, la primera dimensión que tenemos es el individualismo versus el colectivismo. Por eso en el ejemplo que nos colocaba en la introducción hablaba de un país que está en una cultura individualista y va a una cultura colectivista. ¿Qué impacto negativo o qué malos entendidos se pueden generar a partir de esta dimensión? Esta dimensión se refiere al grado en el que las personas que están en torno o dentro de una sociedad tienden a ser ya sea independientes o tienden a pensar o actuar en grupos. En sociedades individualistas, como por ejemplo Estados Unidos, en una sociedad individualista en la cual prevalece la autonomía y la toma de decisiones también es de forma individual, mientras que en sociedades colectivistas, como el caso China, y aquí la importancia es grupal y las decisiones son consensuadas de forma grupal. Ignorar esta parte puede ser crítica dentro de la parte de estrategias de penetración de mercado. Entonces, esta dimensión individualista versus colectivista también va de 1 a 100. Dependiendo del número que tenga, tú te vas a dar cuenta si ese país está más orientado al individualismo o al colectivismo. La siguiente dimensión que tenemos se llama distancia-poder. Esta dimensión evalúa cómo está distribuido el poder de una sociedad y cómo se acepta en la desigualdad. Entonces, si las sociedades, digamos, tienen un número alto, tienen una alta distancia en poder, como por ejemplo Arabia Saudita, quiere decir que existe una jerarquía fuerte, que es el caso de ellos, y hay un respeto por la autoridad. Por otro lado, en sociedades donde este número es bajito, quiere decir que la distancia del poder también es muy bajita, caso Dinamarca, en la cual las estructuras de poder son más planas. Tenemos también lo que es la evitación de la incertidumbre, esa es la tercera dimensión. Y esta dimensión mide la tolerancia que tiene una sociedad en torno a la ambigüedad o la incertidumbre. En países que tienen una alta evitación de la incertidumbre, como el caso de Grecia, las reglas y las regulaciones son más rígidas, y mientras que en países con una baja evitación como Singapur, la flexibilidad y la adaptabilidad son más comunes, es decir, no le tienen miedo a lo que va a suceder, sino que todo lo contrario, son sociedades que están, digamos, adaptadas a experimentar cambios y lo que hacen es, en vez de evitarlos, se preparan con antelación. La cuarta dimensión habla de la mentalidad, perdón, de la masculinidad y la feminidad. Como que una sociedad masculina
o una sociedad femenina? Sí. Lo que pasa es que lo hacen desde el enfoque de las características. Entonces, en esta dimensión se relaciona con un enfoque, digamos, orientado a si es masculino o femenino. Cuando hablamos de la dimensión que se orienta más a la parte masculina, está más enfocado al éxito, a la competitividad y el dinero. Mientras que si hablamos de la parte femenina, está más enfocado a calidad de vida, relaciones, bienestar, eh, salud mental, como es el caso, por ejemplo, de Japón, que es una sociedad que tiene una alta puntuación en la parte masculina, mientras que Suecia tiene una alta puntuación en la parte femenina. La tercera dimensión, perdón, la quinta dimensión es la orientación a largo plazo o al corto plazo. Esta dimensión se centra en la percepción del tiempo y si una sociedad valora la tradición y la perseverancia a largo plazo, como es el caso de China, que ellos son muy tradicionalistas, o se enfocan más en resultados intermedios, como es el caso de Estados Unidos. Y la última dimensión se llama indulgencia versus restricción. Esta dimensión se refiere, digamos que a la gratificación que se da a través de los deseos y la regulación de comportamientos impulsivos dentro de la sociedad indulgente, como el caso de Australia. Australia tiende a permitir una amplia gama de expresiones. ¿Cómo así? Bueno, en Australia es normal ver a la gente en los centros comerciales descalza, por ejemplo. Cosa que si lo hablamos aquí en Colombia, ustedes encontrarse a alguien descalzo dentro de un centro comercial, ¿lo verían normal o con buenos ojos? No, pues sería extraño. Sí, la verdad sí, pues es Sí, algo que no se lo espera uno, mejor dicho. correcto. Y es más, uno va a pensar, ¿será que se trata de una persona de la calle? ¿Le sucedió algo? Eso es lo que uno va a pensar, ¿cierto? Pero Australia no, Australia es muy indulgente en este tipo de comportamientos que los toma como una gratificación, entonces allá es totalmente normal. Pero sociedades restrictivas, ¿cierto? Como la India, por ejemplo, esta historia es diferente. Ellos son muy restrictivos en el comportamiento. Es más, les doy ahí un tips para negociaciones con India. En India, ellos tienen la cultura de que cuando se está cerrando un negocio, se brinda una atención, se brinda una comida. Resulta que ellos, para comer, utilizan es la mano derecha, no la izquierda, porque la izquierda está asociada a impurezas. Y bueno, eso es otra historia. Entonces, ellos para comer, la mano izquierda la ponen detrás de su espalda y el primer bocado que va a recibir el invitado lo recibe de la mano de quien lo invita. Entonces, la persona toma con su mano la comida y se la da a la otra persona. Para nosotros, eso es un poco raro, incluso puede ser hasta un poco chocante, el ver que te están dando de comer con la mano y te está dando otra persona, ¿cierto? Sobre todo porque uno aquí tiene mucho, no, la cuchara y que la cuchara es personal, tú no la estás prestando. Y como que llegar y encontrarte eso puede ser complejo realmente. Pero bueno, eso también es un tema cultural. Entonces, estas son las 6 dimensiones que puede utilizar una empresa para medir la cultura. Medirla cualitativamente porque cada dimensión tiene una descripción y también cuantitativamente porque cada dimensión tiene una ponderación, tiene un número asociado a él. Esta no es la única, pero es la más usada. Hay otra que se llama también para identificar si son sociedades de alto o bajo contexto. Pero eso queda para otro día. Hoy nos vamos a centrar en Hofstede. Entonces, veamos la aplicación práctica de lo que serían las dimensiones culturales. Entonces, en la teoría entendemos que lo que son las dimensiones culturales es fundamental para su aplicación práctica y es lo que realmente va a marcar la diferencia en los negocios internacionales. Vamos a explorar un ejemplo de empresas que pueden utilizar este conocimiento para adaptar sus estrategias y operaciones. Entonces, miremos lo que es la adaptación cultural. Empresas exitosas en el ámbito internacional reconocen la importancia de la adaptabilidad cultural. Esto implica modificar productos,
servicios y estrategias de marketing para satisfacer las preferencias y valores culturales en el mercado específico. Vamos a tomar de ejemplo a McDonald's. Todos conocemos a McDonald's, ¿cierto? Sin embargo, cuando ellos, digamos, extienden y se van a países como la India, como Japón, su menú, que es tan insignia, debe adaptarse a esta cultura. Creo que aquí en Colombia no hay ni un solo McDonald's que no te venda hamburguesas, que es su producto insignia. Porque culturalmente, digamos, que también eso hace parte de otro tema, pero culturalmente las empresas generan un efecto dentro de la globalización para estandarizar u homogeneizar su cliente. Pero hay culturas tradicionalistas muy marcadas en las que esto no es posible. Este es un caso, India y Japón. Entonces resulta que McDonald's en estos dos sitios le tocó adaptarse y ofrecer opciones vegetarianas, caso India, porque ellos, la vaca es sagrada, tú no le puedes dar carne de vaca. Incluso ellos allá tienen hamburguesas de pescados. Y en Japón también ofrecen productos como el Mac Teriyaki, que es el que estamos viendo en pantalla. Esto tú no lo vas a ver en otro McDonald's. Esto nada más sucede en Japón. ¿Por qué? Porque culturalmente se dieron cuenta que llegar con sus productos como los tienen, no iban a vender. En China también pasó algo similar. Resulta que en China, cuando abrieron los primeros mercados, por decirlo así, la gente como que no estaba muy confiada, porque es que China también es una cultura que tiene muchas tradiciones y símbolos. Entonces, para ellos el payaso es como una figura de burla. Mm, no infunde como seguridad, por decirlo así, con confianza. Entonces, ahí hay un McDonald's en el que la imagen es un dragón. También es el único McDonald's que ustedes van a encontrar que tiene eso. Porque les tocó, la parte cultural los obligó. Si ellos seguían omitiendo esta situación, iban a terminar en un fracaso. Por otro lado, también tenemos lo que es el desarrollo de Wansi. Esto aplica para China. En culturas orientales como la China, las relaciones personales son muy importantes y son esenciales para los negocios. Y aquí también voy a hacer un paréntesis. En China también, cuando se cierra un negocio, digamos que también tienen esa costumbre de brindar una comida, pero hay unos detalles a tener en cuenta. Ellos no ven con buenos ojos recibir regalos, más cuando se acaba de cerrar un negocio. Se puede interpretar como un soborno, por decirlo de algún modo. Entonces, no son dados a eso. Sin embargo, dentro de las comidas, ellos ofrecen el sake, que es un trago, un licor hecho a raíz de arroz. ¿Dónde está el detalle con el sake? Ellos te lo ofrecen. Si tú lo rechazas, lo vas a rechazar porque, por ejemplo, tienes una condición de salud que te lo impide, o si es una mujer, estás embarazada. Creo que son los únicos casos bajo los que ellos permiten que tú lo rechaces y lo vean bien. Pero si tú se lo rechazas simplemente porque, ay, es que no quiero tomar, ay, es que yo no tomo, para ellos eso es un desagravio. O sea, es como si cogieras y escupieras sobre la cultura de ellos. Eso te puede tirar completamente la negociación. Entonces, si tú vienes y lo aceptas, porque ya sabes esto, tú lo aceptas, como dice uno, voy a aceptar un trago por cortesía, porque uno lo hace. Cuando uno tiene reuniones sociales, te dice, bueno, voy a aceptar los famosos tragos sociales. Pero ¿qué pasa? Tú aceptas uno, aceptas dos, aceptas tres, y ya al cuarto tú dices, ya no voy a tomar más. No. Si tú le aceptaste el primer trago de saque, le vas a seguir aceptando todos hasta que se acabe. También a la mitad del camino decir, ya no tomo más, para ellos es un desagravio. Entonces, no puedes hacer eso. Entonces, son cositas que hay que saber antes de meterse a negociar con estas empresas que son totalmente diferentes a nosotros. Entonces, volviendo a China, ellos tienen algo que se conoce como el Guanxi. Y el Guanxi es básicamente como las relaciones, cultivar estas conexiones y construir relaciones de confianza
lo que a menudo es clave dentro del éxito en estos mercados. Por ejemplo, Alibaba, que de pronto lo han escuchado, Alibaba es el mayorista de AliExpress. AliExpress es el minorista en el que nosotros podemos comprar. Pero Alibaba es para comprar por contenedores, o sea, muchísima mercancía. Este gigante chino del comercio electrónico, él ha prosperado debido a su enfoque en las relaciones sólidas y que sus socios y clientes, pues digamos, sean en el largo plazo, no en el corto plazo. También tenemos lo que es la negociación paciente y en algunas otras culturas, como la japonesa, las negociaciones son un proceso que es largo y gradual. Aquí la paciencia y el respeto son fundamentales y la toma de decisiones también apresuradas puede llevar a un fracaso. Entonces, por ejemplo, Toyota es un experto en el arte de negociación paciente y ha construido relaciones a largo plazo con sus proveedores y socios. Y créanme que han construido relaciones que ustedes ni se imaginan con empresas que ni por ahí. ¿Ustedes conocen a Sara? Sí, claro. Es ¿Sara la de que ropa, vende? ¿no? Ropa. Correcto, Sí, ropa. es correcto. Y si yo les digo que Sara tiene un negocio, tiene un joint venture, casualmente es un joint venture, con Toyota, ¿qué creerían que puede salir de esas dos empresas? Pues, ay, no sé. Pues yo creería que digamos que de pronto las dos empresas, no sé, saquen, no sé, de pronto una línea, no sé, una línea de ropa o... Porque es que son empresas tan diferentes, de negocios tan Diferentes. diferentes, que uno dice, fue madre, pero ¿qué se puede combinar si uno es de ropa y el otro es de carros? Entonces, no, como que... Pero imagínense que sí. Les voy a contar muy brevemente la historia de Sara y cómo entra Toyota dentro de todo esto. Saben que el que estudia negocios internacionales, uno se vuelve como hasta mago, porque uno ve lo que otros no ven y adivina lo que otros no adivinan. Entonces, es una profesión que todos los días te entrega algo nuevo y que todos los días tienes que reinventar. Bueno, en todo el tiempo que tengo, creo que eso es lo que he vivido. Y siempre me encuentro casos así tan particulares como el caso Sara. Sara hace algo que se llama deslocalización geográfica. Esa es la primera estrategia que nos vuela a la cabeza. Sara pertenece a una holding española, que es como hablar aquí un grupo empresarial, que se llama Indetex. Y Sara tiene hermanas. Por lo menos aquí en Barranquilla está Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, son la misma, son de la misma, del mismo grupo empresarial. Por eso de pronto se parecen tanto, incluso aquí en Barranquilla, en el centro comercial donde están, que es el Mall Plaza, están ahí están una casi que al lado de la otra. Y tú la ves y tú dices, caramba, pues son muy similares, bueno, son del mismo grupo. Pero Sara es la única que se mueve de esta manera. Imagínense ustedes coger una empresa y decir, producción va a estar por allá en Italia, talento humano va a estar por allá en España, logística, logística vamos a mandar lo que será para Alemania. Como raro decir tú que vas a hacer eso en una empresa, pero eso es lo que hace Sara. Sara está deslocalizada totalmente. Entonces resulta que Sara, además de eso, Sara utiliza algo que se llama just in time. No sé si de pronto lo han escuchado, que es el famoso justo a tiempo. Esto es un poco más de logística. El justo a tiempo se encarga o trabaja porque los inventarios son cero. Se minimice lo más que se pueda los inventarios, porque si bien es cierto, dentro de la cadena de suministro de una empresa, todos los eslabones son importantes, pero los eslabones que más suman en cuanto a costos es almacén y transporte. Son críticos. Entonces, lograr minimizar eso en temas de margen de rentabilidad para una empresa es muy significativo. Sara lo hace. Quiere decir que Sara realmente no tiene inventarios. Y yo sé que estarán pensando, ay, pero yo paso por el local y yo mercancía. Sí, claro, tiene lo que exhibe y lo que se va a vender. Lo que les quiero decir es
que ellos tienen lo justo y necesario, o sea, lo que se va a vender y ya. Si tú fuiste hoy, viste una prenda, te gustó, y tú vuelves al mes, puedes estar segura que no la vas a encontrar. O sea, se vendió y ya, no va a haber más. Porque esa es la consigna de Zara en estos países, que son en vía de desarrollo, porque Zara España es otra historia. Zara España es es una tienda clase media, mientras que Zara Colombia es una tienda tirando media alta. Esa es la segmentación. Entonces resulta que ellos vienen y dentro de los almacenes perdón, tienen unas personas que se llaman escaparatistas. Los escaparatistas están encargados como de revisar las tendencias, ver qué se está moviendo, qué se está usando, porque Sara entendió que el negocio de la moda es rápido, o sea, tiene que estar haciendo cambios, no puede ser perpetuo. Entonces, ellos dicen, bueno, aquí en Colombia estas son las tendencias y lo mandan a su casa matriz en España, que está en La Coruña. En España, ellos montan los pedidos para cada una de sus, digamos, filiales y la tela, y aquí empieza la localización, la tela la compran en Marruecos, porque es donde es más barato. Pero entonces hablar de Marruecos hasta España, el transporte es costoso. Entonces lo que estás ahorrándote, te lo estás gastando en transporte, que es lo que les decía, transporte y almacén son lo más crítico. Pero ellos vienen y dijeron, no, ¿saben qué? Esto hay que cambiar. Vamos a hacerlo de otra manera. Entonces Sara se fue para Beijing, donde la mano de obra es muy económica. Y en Beijing abrió una planta, por decirlo así, totalmente automatizada. Adivinen qué empresa fue la encargada de automatizar la planta. Y ahí es donde está la explicación de qué hace Toyota Toyota. con Zara. Correcto. Porque Toyota es líder en automatización. Entonces, estas dos empresas se unieron y crearon esta planta automatizada. ¿Qué hace la planta? Cuando la tela se compra en Marruecos, va a Beijing. En Beijing son robots y obviamente supervisados por personas, pero el componente de personas es mínimo. Los que hacen los cortes sobre las prendas, haciendo que el desperdicio sea mínimo porque son robots. El que se equivoquen es casi que imperceptible. Y pues no se cansan, pues no les pagas horas extras. Entonces sus costos bajaron muchísimo. Y además de eso, diversificaron el riesgo, porque si les va mal, no lo van a asumir ellos solo, Toyota también lo va a asumir. Y entonces, adicional a eso, vienen y dicen, bueno, en Beijing se cortan las piezas, sin embargo, aquí no se van a armar. Ellos fueron a Portugal, donde la mano de obra también es económica, y en Portugal contrataron una maquila. Y entonces convirtieron un costo variable en un costo fijo. De decir, ya no me tengo que preocupar por servicio, por carga prestacional, por parafiscal, nada. Yo vengo a esta empresa en Portugal y le digo, mira, tengo tantas piezas, ¿cuánto me vas a cobrar por unirlas? Toma, aquí está el salario y fuera. Ya. Entonces Portugal viene, une las piezas. Cuando las piezas están listas, ahí es que se mandan a España, a La Coruña. En España lo que hacen es todo el tema de calidad, o sea, verificar que la prenda está ok, que cumple con todo. Y se arman los paquetes y se fue. Esto que yo les acabo de contar pasa en un lapso de 2 semanas. O sea, cada 2 semanas este proceso se repite. Por eso es que les explicaba que Sara realmente no tiene inventario. Ellos cada 2 semanas están recibiendo. Y por eso las colecciones las pueden cambiar tan rápido, por decirles algo. Y claro está, esto se complementa con que Sara tiene una flota propia para poder garantizar que la mercancía va a llegar en los tiempos. De que no, que es que se retrasó el vehículo, no va a llegar, no nada. Ellos tienen su flota propia y garantizan que se cumplan los tiempos. Y Sara tiene mucho más por contar. Más en YouTube hay un video como de 45 minutos que habla sobre las estrategias de Sara. Y créanme que es muy interesante. Sara es un ejemplo de lo que son los negocios internacionales, de cómo se mueve uno. Hablar de deslocalización es raro. ¿Qué empresa va a estar pensando que se va a partir y va a colocar en diferentes partes del mundo un pedacito de su empresa? Y Sara lo hace. Y le saca
todo el provecho de este mundo. Y que empresas que de pronto ya tenemos encasilladas, como Toyota, que la tenemos encasillada en tema de vehículos, darnos cuenta que son capaces de incursionar en negocios totalmente diferentes. Entonces, en los negocios internacionales no hay límites. Realmente, todo lo que tú te puedas imaginar es posible. Simplemente que lo sepas bien, direccionar bien, y adicional a esto, que pues manejes unas bases teóricas que te permitan a partir de esto trabajar. Entonces seguimos y tenemos lo que es la comunicación indirecta, que es otro elemento dentro de todo este mar cultural. Y es que las culturas donde tienen una comunicación indirecta, como el caso de las sociedades asiáticas, las metáforas y la lectura sutil de las conversaciones se vuelven muy común. La comunicación no siempre es explícita y se espera que las personas lean entre líneas. Por ejemplo, la empresa japonesa Sony es conocida por su comunicación indirecta y sutil, lo que a menudo se refleja en su publicidad y diseño de productos. Un ejemplo concreto de esto es la campaña publicitaria de Sony para los televisores Bravia. No sé si conocen estos televisores, los Bravia, que son muy costosos, entre otras cosas, pero ellos son muy conocidos por la calidad de la imagen que están proyectando. Ellos en uno de sus anuncios, que fue titulado Bolas en español, ellos no tenían a nadie hablando realmente. Ellos lo único que colocaron fue una serie de pelotas coloridas que iban rebotando por las colinas de San Francisco. Eso fue todo, que es la imagen que estamos viendo. Eso fue el comercial. Y aunque el anuncio no menciona ni características técnicas del televisor, ni la resolución, ni la tecnología, nada, sí logra transmitir la calidad de la imagen. Y aunque parezca bobo, el consumidor se concentraba viendo las pelotas rebotar. Eso, te concentrabas viendo eso. Y entonces a tu vista resaltaba lo colorida que eran estas pelotas y cómo se visualizaba toda la imagen. Y nada más por eso tú decías, quiero el televisor, porque se ve espectacular. Entonces, miren cómo funciona la comunicación indirecta y cómo es tan importante saber en qué culturas se debe utilizar, como las asiáticas. Hay culturas como las nuestras, que no es precisamente indirecta, sino que el mensaje debe ser muy claro y evidente para que lo pueda captar el cliente. Y tenemos, ya para, digamos, ir cerrando, lo que serían desafíos y errores comunes que pueden, digamos, cometer las empresas. Uno de estos es malentender la cultura. Y es que este desafío es de los más complicados. Esto puede ocurrir cuando una empresa interpreta erróneamente el comportamiento o las señales de negocios de una cultura extranjera. Ejemplo, un apretón de mano fuerte en una cultura occidental, uno lo entiende como confianza, como señal de que todo terminó bien. Sin embargo, en algunas culturas asiáticas, un apretón de mano suave se considera más respetuoso y apropiado. Y el malentendido de estas señales, discúlpenme un momento. Disculpen, ya volví. Entonces, miren que un simple apretón de mano puede ser la diferencia entre que el negocio terminó bien o el negocio iba bien y ya, se dañó. También existen estereotipos que pueden traer prejuicios. Entonces, los estereotipos y prejuicios pueden obstaculizar la toma de decisiones y la relación con personas de diferentes culturas. Estos prejuicios pueden influir en la percepción y el trato de personas de otras nacionalidades. Ejemplo,
Suponer que todos los miembros de una cultura actúan de la misma manera o tienen la misma creencia puede llevar a decisiones comerciales totalmente erróneas. Asumir que todos los chinos son extremadamente jerárquicos en sus relaciones laborales puede resultar en una gestión ineficaz de equipos multiculturales. Vamos a un ejemplo más concreto aquí en Colombia. Tienen la creencia, por ejemplo, que en la costa, todas las personas de la costa eh, tienen un tono de voz exagerado, ¿cierto? O las expresiones. Y también estamos asociados a temas de que somos impuntuales, eh, incluso como dicen por ahí, temas de flojera. Lastimosamente la costa, digamos que tiene esas características muy marcadas, mas no quiere decir que todos sean así. Con el interior también sucede lo mismo. Con el interior también tienen de que, no, es que hay personas o es que las personas del interior se relacionan poco, no son sociables, y eso también es falso. No todas las personas del interior son así. Entonces, hay estereotipos que se crean que pueden ser totalmente perjudiciales dentro de una negociación. La falta de adaptación es otro desafío. Y es que un error común es no adaptar las estrategias y productos a las preferencias y necesidades locales. No considerar las diferencias culturales puede llevar al fracaso y a la entrada de nuevos mercados. Un ejemplo, un producto que se vende exitosamente en un mercado occidental puede no tener el mismo éxito en un mercado asiático. Si las adaptaciones pertinentes, la falta de adaptación puede deberse a la ignorancia de las preferencias culturales y llevarse a un mal rendimiento comercial. Por otro lado, tenemos falta Pero de digamos que, capacitación bueno, intercultural. Dígame, dime. te Adelante. iba a decir, lo que, bueno, un ejemplo, digamos, también que estaba pensando yo acá. Yo trabajo en IKEA, la nueva tienda que abrieron acá en Colombia, Ok, y digamos, por ejemplo, yo trabajo en el área de food, que es toda la parte de alimentos, del restaurante, el supermercado sueco y el bistro. Pero entonces, digamos, nosotros tenemos un tema y es que en Suiza y en muchos países manejan el tema de, digamos, premezclas, masas, harinas, pero en Colombia específicamente no se puede ingresar ese tipo de producto por las normativas, porque en Colombia las harinas son fortificadas, mientras que en otros países pues es harina normalita. Entonces ahí creo que también es como un desafío porque ellos tienen que adaptarse también a las normativas de los otros países. Cualquier producto que ingrese tiene que cumplir con las leyes o las normativas que aplican para ese país. Y, por ejemplo, muchas totalmente. harinas y muchos productos no se han podido traer de Suiza a Colombia por el tema de que no cumplen con las normativas colombianas. Así es. Tienes toda la razón. Y esto le pasa a varias empresas. Es más, IKEA, ya que lo tocas, yo tengo una amiga que vive en Australia. Y yo le decía, porque allá está IKEA, antes que llegar acá. Y yo le decía, te envidio. Cuando uno ya supera cierta edad, a uno de todos estos almacenes le llaman la atención. Y yo decía, ay, yo quiero ver porque en internet se ve tan chévere, los muebles que ellos montan como tan creativos, tan. Entonces ella me decía, no, imagínate que acá en Australia, que pues sí vende, pero es una tienda normal, o sea, no tiene esa concepción que de pronto van a tener allá en Latinoamérica o en Colombia. Es más, los muebles de IKEA no son ni tan buenos y yo me quedé así como que de verdad. Me decía, sí. Ella hacía la comparativa, por ejemplo, acá que está Jamar. Y me decía, no, los muebles de allá, pues muchos sí son 100% madera, acá hay mucho mueble que es como, me decía ella, como esta maderita que es falsa, que es prensada, ahora no me acuerdo el nombre. Y yo decía, bueno, habrá que esperar que lo abran. Sin embargo, vi que abrieron IKEA porque lo vi en las noticias y fue éxito total. O sea, la gente le dio una acogida total, pero es porque ya había una concepción o había una idea fundamentada desde antes de qué esperar de IKEA. Pero es cierto que a pesar de que están bien, porque fueron bien recibidos, tienen que adaptarse a este mercado totalmente diferente, totalmente. Empecemos por el valor adquisitivo.
Los ingresos son totalmente diferentes a hablar a un mercado, por ejemplo, europeo. Los gustos son totalmente diferentes y tú que estás tocando los alimentos, eso es de muchísimo más cuidado, porque hay una normatividad que protege y frente a eso no hay nada que hacer. Incluso hay, digamos, hay mercados europeos que tienen restricciones en las etiquetas de que el producto, por Sí. ejemplo, hay un producto muy famoso que no puede decir saludable. Es prohibido que diga eso. Y si tú no sabes eso y mandas el producto así, vas a terminar sancionado. Entonces, Sí, mira es, que, es, es por ejemplo, acá, digamos, muchos de los productos que son insignia IKEA son importados, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo que tenemos son, digamos, las albóndigas, el salmón y algunas, digamos, por ejemplo, gomas, mermeladas, que cuando llegan acá a Colombia tienen que, en donde nos almacenamos, hay que etiquetarlos porque ahora la ley tiene ese que exceso de sodio, exceso de no sé qué, entonces hay que reetiquetar los productos para que sean válidos, si no, pues no vamos a poder venderlos. correcto, así es. Es lo que les decía, o sea, este plano cultural, el tú decir, y normativo, porque es normativo también. Me voy a otro país, no es tan fácil. No es como decir, voy y vendo, voy y me internacionalizo. No. O sea, tú tienes que analizar una cantidad de situaciones que se te van a presentar. Incluso los países tienen calificaciones, así como nosotros las personas tenemos calificaciones en centrales, que si tú vas a pedir un crédito, a ti te verifican en centrales de riesgo, ¿cierto? En Data Crédito o Cefin o la que haya, para ver cómo estás, los países tienen eso. Y también analizan esa parte de la estabilidad, qué tan estable es, que no vaya yo y luego miércoles me cambiaron las reglas del juego y ahora es algo totalmente diferente. ¿Y ahora yo qué hago? Entonces, este tema de la globalización trae todo esto, de que las empresas tienen que empezar a abrirse y empezar a tener en cuenta todas estas diferencias. Por ejemplo, Nike. Nike no ha sido bobo. Nike de algún modo había estandarizado su cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las prendas para hacer ejercicio Nike que tú ves aquí en Colombia son estandarizadas. No son prendas que tú digas, ay, es que la diseñaron pensando en la mujer latina. Mentira, no lo hicieron. Sin embargo, para ellos meterse a Medio Oriente, sí les tocó pensarlo. Entonces ellos diseñaron un, ¿cómo es que se llama? Hijab, si no estoy mal, que es el velo este que se ponen las mujeres de Nike, porque se dieron cuenta que hay mujeres de esta cultura que hacen ejercicio y no tienen las prendas adecuadas y ellos no se pueden poner las prendas que usamos personas occidentales. Entonces Nike dijo, ya va, este es un mercado que tengo que explotar y entonces diseñó el hijab marca Nike. Y se los digo porque me he tropezado mujeres en el gimnasio de estas culturas que van con toda la indumentaria y yo dije, ve, se va, está chévere. Y ellas utilizan como unas truzas completas, de aquí hasta el tobillo, con unos suéteres anchos y demás, pero que les permiten movilidad, que les permite hacer ejercicio. Asimismo, también diseñaron un traje de baño deportivo para esta cultura. Entonces, miren cómo sí se tiene en cuenta esto y cómo se puede volver hasta un nuevo negocio y puede ser beneficiario para la empresa. Claro, hasta que así como hay ejemplos de éxito, también hay ejemplos de fracaso. Hay una historia, bueno, esa no terminó en fracaso, pero casi. Es una historia real. Eh, Fue un señor que estaba trabajando con ProColombia. Resulta que la granadilla, para nosotros, pues, ajá, es una fruta, ¿cierto? ¿Cómo se come la granadilla? ¿O cómo la comen ustedes? Pues uno rompe la cascarita y se come esas pepitas. Sí, lo Correcto. normal. Eso es lo normal. Eso es lo normal para nosotros, que la conocemos de antes. Que si nuestros papás nos dieron una granadilla, nos las entregaron partida y la cucharita. Eso es lo normal. Resulta que a este señor se le ocurre exportar la granadilla a China. En China son muy gustosos de estas frutas exóticas, que ellos tienen la sandía cuadrada, por ejemplo. Vale muchísima plata allá. Entonces, estas frutas para ellos son espectaculares. Y este señor las empieza a exportar y le empieza a ir muy bien en el primer pedido. Segundo pedido, nada, no había nada.
Y el señor, pero ven acá, ¿cómo así? Que, ajá, ¿por qué no me estás pidiendo más? O sea, no, es que no se estaba vendiendo, pero ¿por qué no se estaba vendiendo? Entonces, el del almacén le decía, vea, yo no sé qué pasa, pero la gente llega a la góndola, ve la fruta y vuelve y la coloca, no la lleva. Y entonces pusieron descuentos, destacaron beneficios de la fruta, nada. El señor desesperado en vista de que el negocio se iba a dañar completamente, pues decide viajar, basta ya, a ver en persona qué es lo que sucede. Y se para al lado del mostrador, donde están las góndolas, con la frutica. Y efectivamente pasaba eso. La gente la tomaba, la dejaba, la tomaba, la dejaba. En una de esas ya el señor pues pregunta directamente a los consumidores qué sucede, por qué no la están llevando. Ay, aquí viene la respuesta. Vea, lo que pasa es que esta fruta comerla es muy dura, lastima. Ellos no sabían que la fruta había que partirla y comerla con una cuchara o un tenedor. Ellos la comían como si fuese una manzana, o sea, comiéndose cáscara y todo. Y tú Pero yo dices, tengo ¿cómo? una duda, es que por ejemplo si tú exportas un producto, bueno, lo que sea, no se supone que, por ejemplo, el vendedor, no sé, pues más o menos, si es algo nuevo para el país, se supone que debe explicar o no sé, tener como algo, no sé, para poder explicarle a la gente porque es algo nuevo, ¿sí me entiende? Y es algo que nos Claro, pasa a todos. Y se sin em- debería, es que sí, lo que tú exacto. dices es lo que debiera ser. Es como, o sea, ¿qué pasa en nuestro país? O sea, a veces no sabemos cómo manejar los productos o cómo se usan, o pues es algo que me genera intuición ahí. Sí, pero imagínate que eso no siempre es así. Yo te coloco un ejemplo. Por ejemplo, aquí está Jumbo, que es un almacén muy conocido, y Jumbo tiene muchas frutas de exportadas, son importadas, perdón, frutas importadas. Y créeme que no ha habido la primera en la que yo vea instrucciones. No la hay. Simplemente las exhiben. Haz el ejemplo, ve a un almacén allá en Bogotá que tenga frutas exportadas. Y mira si las frutas exportadas tienen alguna instrucción. No la tienen. No, yo no, pero, o sea, en el concepto de uno, pues uno se imaginaría que de pronto sí, porque en veces uno nunca, o sea, va a saber, ¿sí? Es que es eso, porque es que tú asumes, o sea, partamos del punto de que como tú la conoces, ya para ti es lógico comerla de esa forma, tú asumes que la otra persona también va a tener esa lógica de decir, ay, es que hay que partirla y comerla con una cuchara, pero no es así, es una cultura diferente y ellos no van a tener esa lógica. Es Sí, claro, más, eso yo. como, como se encontraron varados de que no se la podían comer, fueron muy ingeniosos, al final son asiáticos, y dijeron, no la comemos, ok, pero ella se ve bonita en arreglos florales. Y entonces la estaban usando en arreglos florales, no comiéndosela. Descubrieron un nuevo mercado sin querer. Entonces, miren cómo cuestiones que a veces parecen insignificantes, como unas instrucciones, se afectan totalmente. Entonces, todo esto hay que analizarlo cuando uno habla de un proceso de internacionalización de una empresa. ¿Cómo se va a tomar? Para el caso Nestlé, también aplica. Nestlé tiene productos que aquí no se venden y no se venden en gran parte por el tema cultural, porque no tendrían salida aquí. Por ejemplo, Nestlé vende concentrados para perros. Aquí eso no lo hay. Eso lo venden es en Chile. Y si tú te pones a ahondar, vas a encontrar más productos que tú dices, ven acá. ¿Y eso por qué no está acá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y vas a ver, Y no, creo que eso pasa mucho en la industria como en los alimentos, pasa mucho el tema, ¿no? O sea, hay muchos productos, digamos, internacional, digamos, y otra vez el ejemplo IKEA, que los mismos productos que se, digamos, en un restaurante que se venden en Suecia, en China o en Chile, por ejemplo, que es una de las primeras tiendas que abrió en Sudamérica, pues no es lo mismo que acá. O sea, digamos, allá no se va a vender lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos premezclas, no sé, que de almojábanas, por ejemplo, allá no sabrán ni qué es una almojábana y eso no se va a vender allá. es correcto. Así es. O sea, tú abrirte a un proceso de internacionalización implica que las personas que dirigen la empresa
o los que están al frente del proceso también tienen que abrir la mente completamente y aceptar esa otra cultura, interiorizarla para pensar como ellos y entender cómo ellos ven las cosas, para que tú le puedas decir, venga, es que esto se hace, es así, o hay que hacerlo de esta forma para que sea tomado en cuenta. Entonces, un tema complejo. Miren, ya que estás hablando del tema comida, por lo menos en la costa uno está acostumbrado que la comida debe tener color, debe tener mucho sazón, por decirlo así, porque eso es lo que uno tiene aquí. Entonces, si a ti te ponen un plato que puede ser que sepa muy bien, pero a ese plato le falta color, como decimos nosotros acá, la persona te lo va a ver raro y va a decir, no está muy bueno, y no quiere decir que no esté bueno el plato, sino que culturalmente nosotros estamos adaptados a eso, a que nos gusta ver el color dentro de la comida. Entonces, todo eso termina impactando dentro de un negocio. Por eso decía, analizar la parte cultural de un negocio es de lo más complejo, es supremamente difícil y también requiere mucho cuidado y gente que de verdad esté especializada en esta área. De ahí, brincamos a que también uno de los desafíos es eso, la falta de capacitación. Personal preparado con estas competencias para poder asumir este rol. Que los equipos de verdad estén conectados a estos cambios culturales que se sufren al momento de expandirse. Entonces, un equipo que no tenga esta capacitación puede ser que no interprete de forma correcta las señales de ese mercado extranjero, que indiquen si el producto va bien o va mal. Probablemente no se va a dar cuenta. Y entonces van a sufrir pérdidas dentro del negocio y cuando se quieran de verdad dar cuenta, pues como dicen por ahí, ya para aquí. Y tenemos por último lo que es la comunicación deficiente. Y es que la comunicación adecuada, debido a las diferencias culturales, puede causar conflictos y malos entendidos en los negocios internacionales. Las diferencias en estilos de comunicación pueden llevar a problemas de colaboración. Ejemplo, en algunas culturas se valora la comunicación indirecta y se espera que las palabras no sean tomadas literalmente. Y en otras, la comunicación es más directa y se espera que se hable de manera franca. La falta de alineación de los estilos de comunicación también puede dar lugar a desacuerdos. Reconocer estos desafíos que hemos conversado y tenerlos presentes me va a ayudar a evitar errores comunes y es esencial para el éxito de cualquier tipo de negocio internacional. Las empresas que intervienen en estos procesos de comprensión en las diferencias culturales y en la capacitación de nuestros equipos de ventas comerciales, de producción y demás, gestionarlas para tener más probabilidades en establecer relaciones sólidas y alcanzar el éxito en el mercado global. Y ya para cerrar, los trabajos que he recibido de Nestlé están buenos, realmente, pero algunos les he hecho esa sugerencia, les ondeen un poco más, profundicen un poco más. No se queden con lo que está por encima, no se queden con lo que nada más le da el PDF del caso. Más, revisen en la guía no solamente lo que tienen que hacer, revisen la rúbrica, porque dentro de la rúbrica a uno como tutor le dicen, bueno, el estudiante respondió de forma general, sí lo hizo, pero también hay un punto que va más allá, que es si el estudiante profundiza. Profundizar es esto, irse más allá. La intención hoy es que abran, digamos, esa visión en torno a lo que es un mercado internacional, en torno a lo que es que un negocio se internacionalice y todas las variantes que le van a aparecer y todas las posibles soluciones que debe encontrar, ¿cierto? Y que bueno, pulamos más esa tarea. Ya igual a los que me han entregado les he retroalimentado y sigo atenta a cualquier sugerencia o observación que ustedes tengan para mejorar el trabajo que tienen. Invitarlos a que sigan participando. Los CIPAS, yo voy a tratar siempre de enfocarlos a temas teóricos, porque para la actividad como tal, explicar la actividad y demás, son las web conferences, que es también darles tips para cómo buscar la información y cómo gestionarla.
pero contenido teórico van a ser los CIPAS. Entonces, para los próximos CIPAS, si ustedes tienen alguna sugerencia referente a un tema que quisieran abordar, me pueden escribir por el equipo de Teams y yo lo voy anotando para cuando haya el otro CIPAS, pues se los presento y socializamos otra vez. Entonces, niñas, no sé si tienen alguna duda, inquietud. No, señora, por el momento no. No, señor, todo súper claro. Bueno, listo. Entonces, si no hay duda, le doy las gracias por haberse conectado hoy conmigo. Espero volverlas a ver en el otro CIPAS. Y nada, quedo atenta a cualquier duda, inquietud que ustedes tengan. Ya saben que pueden escribirme por los foros, pueden escribirme también por el equipo de Teams o por el correo institucional, por donde ustedes prefieran. Lo importante es que haya una comunicación para poderlos acompañar dentro de su proceso de formación. Entonces, que disfruten el fin de semana. Que tengan Listo. excelente resto de días. Gracias. Gracias, tutora, que estés muy bien. Bueno, pues, chaito.